recibimos a los hermanos que se conectan por streaming. Y es tremendo que Dios, que es omnipresente, está aquí, está en cada familia, con cada familia, en cada hogar, en cada país que se suma ahora a esta gloria que el Señor nos ha derramado en abundancia. Qué precioso. El que dijo amén es Mario Salvati, que hoy se reintegró a la comunión, estuvo enfermito y ya está reintegrado. Bienvenido, Mario. Gracias. Y Luis, mirá, lo de Luis es casi una resurrección. Por favor, qué lindo tenerlos aquí otra vez. Bueno, del corazón nuestro no se han escapado nunca, pero amén. Qué lindo. Gracias, Jesús. Y siempre quedé atrapado estos días con una reflexión más acerca de la fe. La fe, que es de lo que vengo hablando hace como 2 meses o un poco más, no debería utilizarse para materializar algo que no existe y hacer que de pronto aparezca. Pero como dice Hebreos, por la fe entendemos que Dios, que no tiene límites, sí lo hizo. Por la fe entendemos que lo que vemos se hizo, lo hizo Dios, de lo que no se veía. ¿Cómo fue? ¿Qué sé yo? Porque es Dios y nosotros no. Amén. Digo, lo otro es magia, lo hace Harry Potter. No es. Y la fe en Cristo es productiva, es algo que financia su propio proyecto, su propio diseño, no es algo para que nosotros nos jactemos de lo que tenemos. En todo caso es algo que Dios nos da para Él, no para nosotros. Así que gracias por lo que Dios nos da, pero hay que tener cuidado de no apropiarnos, ¿cierto? Y honrar los dones y usarlos para su gloria, pero con libertad, porque es un buen modo de fructificar lo que Él pone en nosotros y hacer que la tierra dé lo que tiene que dar, fruto de la semilla que Él pone en nosotros. Pero hay que hacerlo también con la motivación correcta, con el amor como elemento que nutre el empleo del don, ¿cierto? Con prestar atención, no por un sistema, sino por el hecho de prestar atención y ver cómo involucrarte con el que tiene una necesidad, que era lo que hacía Jesús. No inventamos, estamos expresando la naturaleza de Cristo, que Él nos dio su espíritu para que podamos hacerlo, digamos, y así después no decís que te atribuís el mérito de haberlo logrado, sino de simplemente haber muerto lo suficiente como para que Él pueda expresarse. ¿Vieron? Charles Darwin, un inglés que dio parte de su vida, era un naturalista, estudió medicina, el padre, el abuelo eran médicos, pero él no llegó a recibirse de médico, pero dedicó parte de su vida a estudiar la naturaleza para no sé si decir
fundar en algo la teoría de las especies para decir la evolución de las especies. Pero él necesita, para decir cómo evolucionaron las especies, partir de la especie. Dios es el creador de las especies. No necesitó las especies para iniciar. ¿Se entiende? Digo, para no pelear con Darwin. Darwin es un hombre, Dios es Dios, como él no hay otro. Amén. Si no, uno se pone a hacer discusiones que no tienen sentido. Estuvo tiempo en las Galápagos Darwin y claro, viendo que la evolución de unos pájaros, que ahora no me acuerdo ni cómo se llamaba su especie, fueron cambiando la forma del pico por el tipo de alimento que consumían. Dijo, claro, los de allá eran estos pájaros igualitos, pero como acá comían un grano diferente al del otro lado, se les cambió el pico, este es más robusto y qué sé yo. No tiene nada que ver eso con Dios, ni contradice lo que Dios hizo. Dios es glorioso. El que hizo el primer pajarito, ¿saben quién es? Estuvo bueno, ¿eh? ¿Cómo la golondrina se volvió colibrí? No sé. Cuando veo los cielos, dice el salmista, obra de tus dedos. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. Y el Hijo del Hombre. Pensar que un día dijo tu nombre, ¿eh? Y tu embrión vieron sus ojos. Y te llamó a la vida. Ay, Señor, qué bueno eres. Gracias, gracias. Entonces la fe no hace que nosotros materialicemos cosas que no existen. Eso es magia. Pero la fe nos hace comprender, explicar lo inexplicable, que Dios, de lo que no había, antes, ni hilo, nada, de eso que no había, Dios dijo y se hizo. Amén. Me tomo 30 segundos para hablar de esto, pero ¿vieron que lo primero que hizo Dios fue la luz? Después de crear la tierra que estaba desordenada y vacía, dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, porque dentro de ese desorden y de ese vacío que había, yo entiendo que tenía que haber una especie de evaluación, tenía que mirar. Entonces prendió la luz, vio Dios que la luz era buena, llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, y llamó a la noche y al día, bueno, estaba buenísimo. Tener luz está bien porque te muestra, pero no te jactes de tener luz, porque la luz te muestra pero no te cambia. Toca decir amén. Y no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esto es de otro mensaje, pero podés ponerlo ahí. A mí me preocupa que haya tantos consejeros. ¿Me entienden? Cuidado, alguien nos puede oír.
No conviene. No conviene. Otras veces lo dije, que antes de consejero viene admirable. Si uno no tiene el primer título, ¿para qué abordar el segundo, no? Con toda humildad y mansedumbre. Eso lo podemos incorporar. Mal no nos va a hacer, ¿cierto? Me gusta ver que Jesús ejercía una autoridad respetuosa. No era una autoridad impositiva. No era lo que vos tenés que hacer, ¿no? Dice Pedro que esto es algo que me llama la atención. En Génesis 3 está el registro de la caída. Cuando el diablo convenció a Eva, Adán no intervino en eso, y Eva comió del fruto que Dios le había dicho que no coma. Y le dio a Adán, su marido, que era el encargado de que eso no ocurra. Que es una responsabilidad de los maridos ver que no pase, ¿no? Ser conciliativo no quiere decir que uno sea permisivo. ¿Se entiende la diferencia? ¿No, Lili? Lo digo acá porque en casa no puedo hablar, pero... Pero es imprescindible comprender esto, que ella comió y le dio al marido. La verdad que convenía que él le diga, ¿qué hiciste? Y ella le hubiera dado una explicación. Siempre tienen una explicación, ¿cierto? Pero esa fue voz de varón. Pero lo que dijo Adán es el famoso sí, querida. Y comió, el cual también comió, dice ahí. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron para sí delantales de hoja de higuera para taparse. ¿En qué lío nos metieron? Por favor. Hay veces uno, para evitar un disgusto, acepta, pero por favor no aceptemos lo que Dios específicamente dijo que no hay que aceptar. Por favor. ¿Cierto? No se arregla yendo a la iglesia. No. Digo, no sé qué extraña razón tenemos en la cabeza que después creemos que metiéndole religión arriba del pecado se tapa. Si es verdad que amamos a Dios, amémoslo. Ya está. Más que a todas las otras cosas que amamos, ¿cierto? Privilegiemos la voluntad de Dios para que Él pueda formar a Cristo en nuestra vida. Toca decir amén. Bueno, de eso entonces no hablo más. Pero ahí en Génesis 3 hay una promesa de corrección. En el 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que dice ahí el Señor es: yo voy a corregir este lío. De la mujer que hiciste caer, van a ser alguien que te va a aplastar la cabeza. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Por qué tardó tantos siglos para hacerlo? ¿Nunca te pasó que estás esperando que Dios haga algo y tarda un poco? Es terrible, porque Dios es eterno, pero vos no. Dios es eterno y Él no es solamente, tiene un concepto de eternidad como la que nosotros tenemos, que es
que algo que dura mucho no es perdurable. Perdurable es algo que dura mucho, pero eterno es algo que permanece para siempre. Bueno, tampoco eso es eterno. Eterno es desde el siglo y hasta el siglo, pero Dios le agregó a esto eternamente presente. Ahora, ¿qué es eternamente presente? Por ejemplo, Mateo 28 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está mal conjugado el verbo. Dice, yo estoy con vosotros, tendría que ser, yo estaré con vosotros. Ay, creo que con falta de ortografía. Bueno, la verdad es que yo estoy con vosotros es porque es Dios. Y Él ve en tiempo presente todos los acontecimientos de la humanidad. Entonces Él ve todo lo que ocurre y juzga, proyecta, diseña todo, porque lo está viendo. Vos tenés que esperar porque vos habitás en el Cronos, pero Él que habita en la eternidad, desde la eternidad proyecta otro tiempo que es el Kairos. El Kairos no es el tiempo que se mide, el tiempo cronológico, el tiempo que se mide con el reloj, con el calendario. El Kairos es el tiempo oportuno, es el tiempo que tiene el Cronos más la circunstancialidad. Ahí están las naciones, las guerras, el alimento, las escaseces, las sequías, y Dios ve todo. Y lo puede modificar, pero no siempre lo modifica. Hay veces simplemente lo explica y espera que ocurra. Porque en esa ocurrencia te trata. Y vos que no entendés, yo sí. Pero ¿no te pasa que cuando tarda en levantar la barrera te quejas? Eso porque te pasa en el Cronos. Si estarías mirando la eternidad, no. Todo tiene una explicación. Es capaz que hoy Dios nos da un poquito más de paciencia. Es terrible. Viste que viene amor, gozo, paz, paciencia. Debe ser porque si uno no tiene paciencia te desaparece la paz. ¿Cierto? Cuando te impacientas, la paz desaparece. Te leo algo de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un suceso que yo traté de explicarlo hace 2 o 3 años atrás, que Él le permite al Hijo, porque el Hijo, para venir a redimirnos, Él es Dios, pero no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despoja a sí mismo y toma forma de siervo. Él se mete en el Cronos, se pone en el vientre de María, cursa el embarazo. Y un embarazo, 9 meses, no aparece a los 30 años caminando por el desierto diciendo yo los vine a redimir. No, nace. Y cuando va a nacer no había lugar para él en el mesón. Y entonces nace en el pesebre y después fue creciendo. Y supongo que cuando quiso tener 24 horas más, tuvo que esperar un día. Es maravilloso este proceso. ¿Cuánto afecta nuestra vida tener que esperar que llegue el día? ¿Cómo Dios utiliza ese día?
el día de tu boda, el día del nacimiento de tu hijo, ese día. Y viste que no puede llegar ni un poquito antes. Y los impacientes empujamos el calendario y al otro día lo mirás y justo está en el día que te dijo. El Cronos es así. A los 12 años, Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, el que habitó entre nosotros, para que nosotros pudiéramos ver su gloria. Digo porque lo que Dios quiere es que nuestra luz alumbre delante de los hombres, para que se vea en nosotros la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo. Tenemos que entender el proceso y tener la libertad de vivir en esa gloria sin protestar, porque la hizo Dios, no la hizo el diablo. Y ahora, llegó a los 12 años, todos los años iban a celebrar la Pascua de Nazaret a Jerusalén. Y a los 12 años, ellos se volvieron, no se andaba solo por el desierto, porque era peligroso, había ladrones, ahora también. Pero estamos hablando de esa época. Entonces, estaba hablando con los sacerdotes y los doctores de la ley. Todos se asombraban de su conocimiento. Y los padres se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y lo buscaron. 3 días estuvieron buscándolo. No tengo detalles exactamente si los 3 días lo buscaron ahí, allá, que no lo encontraban. Y, bueno, volvamos a Jerusalén. Y volvieron a Jerusalén y lo encontraron en el templo. No se había ido a jugar a la pelota como sería hoy. Un chico de 12 años. Lo encontraron en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Y la madre le dijo: ¿qué nos has hecho? Nos preocupaste. Te estuvimos buscando en la compañía, no te encontramos. ¿Cómo hiciste esto? Y él le dijo: mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Todos nosotros sabemos a qué se refería Jesús. María parece que no entendió la explicación. Mas ellos no entendieron lo que les decía. ¿Qué hizo Jesús? Porque eso es lo importante. Se sujetó a ellos. Es Dios. Se sujetó a ellos, se fue con ellos y no los dejó más. ¿Viste? Jesús no se volvió viejo, se volvió grande. Que es un desafío para nosotros. Yo digo, me vuelvo viejo, pero no me vuelvo grande. Por favor, volverse grande es lo otro. No hay que ponerse colágeno. Hay que morir al egocentrismo. Hay que aprender a postergar el ego. Entonces se fue con ellos. ¿Y a qué se dedicó? A ser carpintero. Dios. ¿Cuánto tiempo? 18 años. 18 años, ¿se escuchó? Qué bárbaro. Digo,
forma. 18 años. Para los hiperactivos. Es toda una vida. Es toda una vida, Claudia, que te digan, esperar ya es un problema. Pero que te digan esperar 18 años es monstruoso. No entendió nada. Con todas las cosas que Dios tiene para tu vida, que te digan esperar 18 años. Lo sorprendente es el versículo final. Y el niño crecía, no era postergado, en gracia, en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres. Esperar no es una postergación, ¿lo pueden decir? Viste, yo le compré para hacerle un regalo a Valeria un bombo hecho en Santiago del Estero, un bombo legüero. Los bombos legüeros son unos bombos que vos les das un golpe y suenan una legua, por eso se llaman legüeros. Eso no tiene versículo. Pero es verdad eso. Y es un bombo importante, pero es hueco. Esperar te pone lo de adentro. ¿Entendés? No hay que abultar, hay que estar sólidamente construido. ¿Está bien? No sé si sirve el ejemplo, pero vos entendés lo que estoy diciendo. Esperar, perder el control, aceptar el tiempo de Dios. Es muy importante. Yo digo, si ahora pregunto, ¿cuántos queremos poner nuestra vida en manos de Dios? Creo que todos levantamos las manos y hasta uno de los dos pies. Pero después hay que esperar que Dios lo haga. Uno que cree que está en la vereda y Dios le dice, bueno, ahora andate corriendo. No. Poner la vida en manos de Dios es toda una experiencia. Hay veces, cuando Israel salió de Egipto, había una columna de nube que los alumbraba durante la noche y una columna, de nube que los guiaba durante el día y una columna de fuego que los alumbraba durante la noche a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces Israel se acostumbró a andar así, día y noche, día y noche, día y noche. Pero tenía dos problemas. Uno, tenían que llegar todos juntos. Y eran como 2 millones y pico de personas. No es fácil, ¿eh? ¿Viste que alguno viene y te dice, me duelen los pies? Y después se arman los sindicatos y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Tenían que andar al paso de los ancianos, gloria a Dios, Jorge, de los enfermos y de los más débiles. El asunto no es correr, sino obedecer. No se trata de perder el tiempo. No, vago no. Esto no es para justificar al indolente. Pero de ninguna manera es para creerte que si sos una persona hiperactiva, estás en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cuando Dios te dice y vos lo haces. Muchas veces es esperar. ¿Cierto? Y ahí estuvo Jesús, 18 años de carpintero, literalmente haciendo banco. ¿Entienden? Y a los 18 años, la mamá
Yo no lo hubiera hecho. Le dijo, Jesús, se quedaron sin vino. Qué lío, ¿no? Se quedaron sin vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y tenés que hacer el vino. Aún no ha llegado mi hora, pero bueno, tráiganme unas tinajas y con agua convirtió el agua en vino. Nosotros somos un poco distintos, hacemos el vino en agua, pero 18 años esperando. Yo, carnal a full, digo, imagínate si en 3 años de ministerio cambió el mundo. Si los otros 18 años lo hubieran dejado y hubiera tenido un impacto natural mucho mayor, pero no hubiera hecho la voluntad del Padre. Y Juan 5:30 dice, ¿saben por qué mi juicio es justo? Porque no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. ¡Qué extraordinario! Y Él es el Rey. Él es nuestro Redentor, nuestro Dios. ¿Vieron cuando estaban en el monte de la transfiguración? Por Moisés, toda la ley. Por Elías, todas las profecías. Y Jesús. Y Pedro, que siempre encaraba. ¿Cómo encaraba Pedro? Viste, Pedro le costaba un poco esperar. Pero dijo, qué bueno que estemos aquí, podríamos hacer 3 enramadas. Y lo rodeó una nube y se oyó una voz que le dijo, no, Pedro, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Prestemos atención a la vida de Cristo. Es el Verbo que se hizo carne para que uno pueda ver y expresar esa naturaleza que fue traída a nuestra vida por el Espíritu Santo para que nos sea posible. A ver si invertimos ese vector que nos ha puesto históricamente a pensar que si le pedimos con suficiente fe a Dios, alguna cosa Él la va a hacer para favorecer nuestro deseo de amar a Dios. ¿Se puede decir amén? La única manera de agradar a Dios es que hacer espacio para que el Hijo sea formado en nosotros. Expresar la vida del Hijo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Amén. No es que siempre hay que esperar, pero siempre hay que depender, siempre hay que oír, siempre hay que ser dócil, siempre hay que obedecer, siempre hay que amarlo y no atribuir a Dios despropósito alguno. Amén. Y nadie lo puede hacer por ti y por mí. Nadie puede ocupar nuestro lugar. No sé cómo decir. Es una impotencia que uno siente. ¿Qué puedo hacer yo para que otro lo haga? Absolutamente nada. Y Dios tampoco. Le preguntó un fariseo, dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener vida eterna? Pero se lo preguntó para tentarle. Y uno tiene que tener cuidado. Cuando uno le pregunta a Dios algo para obtener,
ya no importa la respuesta, porque es tramposa la pregunta. Y él le dijo, me tenés que amar a Dios, con todo lo tenés que amar. Pero ¿quién sabe si lo amas con todo? Solo Dios y vos mismo. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Y después, ¿qué más? Y tenés que guardar tu corazón por sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. ¿Y quién puede mirar tu corazón si lo estás guardando o estás dejando entrar cosas que no convienen? Nadie. ¿Es verdad? Yo siempre miro el ejemplo de Pablo a Timoteo. Pablo en Timoteo tenía un discípulo especial. Pero después se tuvieron que separar porque era más importante Dios, cumplir el ministerio, llevar adelante los planes de Dios, que pasarla bien. Entonces, pero le escribió cartas y en la carta le puso, querido Timoteo, ya no estamos juntos. Lo he intentado durante mucho tiempo, pero ya no puedo cuidar de ti como lo hacía cuando dormíamos uno al lado del otro. Tenés que tener cuidado de vos mismo y de lo que aprendiste, porque haciendo esas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. ¿Qué te escribiría ahora Pablo a vos? Lo mismo. Nadie puede reemplazar esa voz en nuestra vida. Nadie nos puede cuidar. No es cierto que si el pastor nos mira más de cerca sabe más. Tampoco es cierto que mi esposa puede. Después lo arreglamos. Que mi esposa, si nadie puede cuidarnos. Y lo sorprendente es que Dios tampoco nos obliga a obedecerle. Esto es algo que cada uno tiene que decidir. No importa la apariencia exterior, qué opinan los demás de mí. Lo importante es que Dios y yo sepamos que lo primero y más importante de mi vida es Él. Amén. Y que estoy cuidando mi corazón para Él, por sobre toda cosa guardada. Pongámonos de pie, vamos a orar. Dios nos dio lo más glorioso, lo más pleno, lo más eterno que tenía. Nos dio la vida del Hijo, la vida que portamos. Para que vivamos en la plenitud de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Tú y yo, Señor. Gracias. El único sentido verdadero de la vida eres tú. Te amamos, Señor. Y aún esto es porque tú nos amaste primero. Dulce, precioso Rey. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Toma tu palabra, Señor, y ponela por tu Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos a comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Tú eres perfecto, Señor.
Gracias por hacerlo posible en Cristo Jesús. Amén. Despedimos a los hermanos que se unieron por la red.